Listo, entonces, como obviamente sabemos, hemos tenido algún lapso de tiempo que nos ha separado las clases y eso hace que de pronto por allá tengamos algún vacío de lo que se ha hablado, de lo que ya habíamos aprendido. Vamos a hacer un repaso rápido para obviamente entender otra vez cuál era la dinámica que traíamos y así nos volvamos a conectar con las temáticas que traíamos. Entonces, recuerden que la primer clase hablamos del círculo dorado, hablamos de todo ese tema que es la forma en la que uno comunica, esa forma de comunicar una vacante que va conectada desde el para qué o desde el por qué. Después decíamos el cómo y terminábamos diciendo el cargo, no al revés, que siempre decimos el cargo, decimos las funciones y después decimos algo de la empresa. No, que lo debemos hacer al revés para generar mayor empatía y mayor conexión con las personas. Ahí aprendimos que eso tiene ciencia, por eso se habla del círculo dorado desde el tema del cerebro, los tres cerebros que van permitiendo conectar con la información de una manera que genera más conexión y más empatía. Después empezamos a hablar de que teníamos candidatos con diferentes personalidades. Esas diferentes personalidades eran que teníamos unos candidatos azules, unos amarillos, unos verdes, unos rojos, y que dependiendo del cargo que estuviéramos buscando, pues íbamos a apuntar, porque aquí ya es donde nosotros empezamos a hacer un proceso de atracción. Atracción es yo saber que quiero a esa persona y empiezo a tener comportamientos para atraer a esa persona. Entonces, cuando yo sé que tengo que atraer un azul, porque estoy buscando gente para contabilidad, para tesorería, para compras, pues empiezo a apuntar toda la redacción y todos mis objetivos hacia los azules. Cuando estoy buscando amarillos que van más por el lado de gestión humana, por el lado de bienestar, por el lado de servicio al cliente, son personas que tienen otra forma de conectar, o sea, otra forma de redactar. Igual si quiero conectar con un verde o si quiero conectar con un rojo. Hablamos de cada una de esas personalidades. Eso nos llevó a entender que hay un círculo dorado para redactar una vacante, pero que la vacante se redacta según la personalidad que va teniendo cada candidato. Y a eso le vamos a adicionar que hay unos estilos de aprendizaje. Y hablamos de los estilos visual, auditivo y kinestésico, también pensando en el rol, en el cargo que estemos buscando la persona. Si estamos buscando una persona que sea muy visual, entonces vamos a poner una vacante muy colorida. Si estamos buscando una vacante donde el cargo necesite tener mucha más fuerza en lo auditivo, vamos a buscar que sea un video, que sea un audio o que la redacción diga, te gusta escuchar, te gusta oír, para que las personas auditivas se imaginen que están escuchando o oyendo lo que nosotros les estamos transmitiendo. Y cuando son kinestésicos los cargos, buscamos que la redacción sea más enfocada en el hacer, te gusta interactuar, te gusta atender, te gusta tocar, te gusta servir, todo ese tipo de hacer va a permitirnos utilizar estrategia del círculo dorado, estrategia de colores y de personalidad, estrategia de estilos de aprendizaje para llegar al candidato correcto. De ahí pasamos a hablar de las descripciones de cargo. Entonces decíamos, de nada sirve nosotros tener una muy buena estrategia para atraer a ese candidato ideal, pero llega aquí a la empresa y no sabemos qué funciones va a tener, no sabemos cuáles son sus responsabilidades, no le sabemos decir quién va a ser su líder, lo tenemos ahí perdido en el horizonte y ahí es donde entra la descripción de cargo a ayudarnos primero a nosotros para hacer una entrevista enfocada y orientada, pero también al mismo tiempo para que el candidato sepa a dónde y qué funciones y quién es su jefe y todo lo que tenga que ver alrededor de su cargo.
Entonces, en esta parte vamos a ver unas cositas que justamente va a ser lo de la clase de hoy. Vamos a ver que aquí nos enfocamos en las entrevistas gracias a la descripción del cargo. Preguntábamos sobre el ser, el hacer y el saber. Y ahorita vamos a darnos cuenta que para preguntar sobre el ser, el hacer y el saber, hay 6 formas de entrevistas que podemos utilizar, que cuando nosotros empezamos a decir, voy a buscar un candidato de este rol, puedo utilizar este tipo de entrevistas. Y ahorita las vamos a ver, pero digamos que en las clases que estuvimos vimos el tema del ser, el hacer y el saber, que nos permitían obviamente ya poder estar más enfocados en unas preguntas que nos fueran orientando más hacia el perfil que estábamos buscando. Ya llegábamos al formato como tal. En ese formato hablábamos de los nombres de los cargos, auxiliares, asistentes, analistas, coordinadores, directores, gerentes. Saber que cuando ya tenemos estipulado el auxiliar, el asistente o el analista, estos personajes los vamos a buscar en unas partes. Esos personajes se van a ir a buscar en redes sociales, esos personajes se van a buscar más en WhatsApp, se van a buscar más en Facebook, se van a buscar más en Instagram, se van a buscar más en plataformas tradicionales. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cargos administrativos y directivos, los vamos buscando más en LinkedIn y en algunas plataformas que son de otro nivel, que eso es lo que vamos a ver en la última clase. Ya teniendo el nombre de los cargos o las jerarquías de los cargos estipuladas, mirábamos cuál era el proceso, cuál era la gestión que venía a realizar, mirábamos si estaba en alguna ciudad específica y teníamos muy presente el tema de la cultura de cada ciudad. Entonces, muy diferente yo contratar un auxiliar contable en Barranquilla, contratarlo en Medellín o contratarlo en Bogotá. Hay unas culturas diferentes, a pesar de que hay una cultura organizacional, digamos que la cultura para atraer a esos candidatos nos cambian. Entonces, eso también puede cambiar el léxico, incluso la redacción. Entonces, también ahí hay otra herramienta más que debemos tener presente al momento de redactar una vacante y es qué cultura, qué términos les conocen, qué términos saben. ¿Qué nivel es? Si es administrativo, operativo, administrativo, directivo. ¿Quién es su líder inmediato? El líder inmediato también nos va a dar unas estrategias para la entrevista, porque dependiendo del líder, que ya nosotros, como somos los que estamos en el proceso de selección, sabemos quién es, decimos, este líder es un poquito brusco, este líder es muy amoroso, este líder es muy motivacional, este líder es muy inspiracional. Entonces vamos buscando que ese equipo de trabajo que le estamos armando a ese líder conecte realmente con ellos. También miramos si tenía personal a cargo, ese personal a cargo también nos da información para hacer entrevistas mucho más coherentes, sabiendo que va a tener personal a cargo o sabiendo que no va a tener personal a cargo. Ya tenemos un propósito general del cargo que nos va a ayudar mucho para redactar en la vacante. Recuerden que siempre que redactemos la vacante, más que funciones y responsabilidades, lo que hay que publicar es el propósito, el objetivo general del cargo, porque ese propósito, ese objetivo es el que le va a dar motivación a las personas para postularse. Sí, si vamos a ser realistas, el salario va a motivar y va a ayudar a que la gente se quiera postular, pero si le metemos propósito, va a conectar mucho más con la gente por encima incluso del tema del salario. Hablábamos del tema de las responsabilidades, más que poner tareas o funciones, buscar más el tema de las responsabilidades, tener muy claro cuál es esa esencia del colaborador, esa esencia que nos va a permitir encontrar a esa persona que por sus características de vida puede conectar con sus compañeros, con su jefe, con la cultura o con el cargo. Me explico. ¿Le gusta jugar fútbol? Ay, yo sé que en el equipo de nómina les gusta jugar fútbol.
tiene un elemento esencia del colaborador que va a servir para que conecte y se integre fácil con sus compañeros. Estoy buscando una persona que sea líder, pero que sea muy paternalista o muy maternalista. Entonces, es papá, es mamá, eso es una esencia de ese cargo que me va a ayudar a darme cuenta que esa persona ya tiene rasgos de cuidador o de cuidadora y me va a ayudar a que se acople un poquito más o sea más exitosa en el cargo que esté desempeñando. Y en el tema de la personalidad y los estilos de aprendizaje, como lo dijimos, nos va a ayudar a saber cuáles pruebas psicotécnicas utilizar o qué preguntas, ejercicios, dinámicas, mecánicas puedo utilizar para poder identificar esa personalidad o esos estilos de aprendizaje. También nos venimos para con quién se va a relacionar esa persona. Se va a relacionar con proveedores, se va a relacionar con clientes, se va a relacionar solamente con sus compañeros, se va a relacionar con asesores comerciales, por ejemplo, el asesor de la ARL, el asesor de la caja de compensación, el asesor de la EPS, con quiénes se va a relacionar esa persona. Y terminábamos hablando del tema de la cultura y del arquetipo de marca. Arquetipo de marca, recuerden que normalmente utilizo el ejemplo de si estoy buscando para una empresa donde necesitamos que todos sean alegres, divertidos, donde es un parque recreativo, porque es un parque de recreación, vamos a buscar una persona con ese arquetipo, esas características para eso. Pero si estamos buscando para un sector como funerarias o estamos buscando para un sector un poquito más serio, pues vamos a buscar que esa personalidad de esa persona sea obviamente un poquito más introvertida, más seca, más seria, para que pegue con la cultura de la empresa. De ahí entonces ya brincamos al tema de la educación, que en la educación cuando nosotros normalmente seleccionamos siempre lo primero que vamos y mira Mike que haya estudiado tal cosa, recuerden que hicimos mucho énfasis en que no es poner que sea profesional en tal cosa y afines, sino realmente el pensum de una universidad que le puede dar a un profesional de herramientas que lo haga exitoso o exitosa en el cargo que estoy buscando. Piensen en el pensum de la universidad, no en la profesión como tal. Hay profesiones que dependiendo de las universidades se vuelven un poquito más organizacionales o se vuelven un poquito más clínicas. Dependiendo si usted es psicólogo de tal universidad, se vuelve más clínico, si es psicólogo de otra universidad, se vuelve más organizacional, si se vuelve comunicador de una universidad, se vuelve más de medios de comunicación, pero de otra universidad se vuelve más corporativo. Entonces, no es solamente pensar en que sea profesional, entonces a veces decimos que sea psicólogo, pero hay que pensar psicólogo, ojalá, y ahí es donde muchas veces hemos criticado, a mí como me choca que sean clasistas y entonces nada más buscan que sea de la universidad de ricos. No, es probablemente porque ese pensum de esa universidad tiene las temáticas o tiene el foco frente a lo que trabaja la empresa. Entonces, desde ahí también tener mucha conciencia frente al tema de la educación. Veíamos el tema de formación, cursos, seminarios, congresos, capacitaciones que haya hecho, conocimientos básicos como un idioma, como un software, eh, como una plataforma que sepa manejar. Y terminábamos con competencias organizacionales y competencias específicas. Hay que tener muy claro cuáles son las competencias que son transversales para toda la empresa y eso nos tiene que llevar a preguntarlo y a generar alguna encuesta o alguna prueba psicotécnica para mirar o prueba técnica para mirar si tiene las competencias y adicional las específicas que son de ese cargo que no las podemos ignorar en un proceso de selección. Terminábamos, bueno,
Cuando hablábamos de las competencias, les compartí el diccionario de competencias. Recuerden que el diccionario lo tienen en el grupo de WhatsApp. Si no lo han descargado, lo pueden descargar todavía. Y con ese diccionario ustedes ya tienen un pastelito para crear el diccionario de competencias de su empresa o de la empresa en la que van a prestar el servicio de selección. No es que ese diccionario sea para todas las empresas y ya sea simplemente cambiarle logos y listo, no. Es un diccionario muestra, es una guía. Entonces ustedes ya ahí también quedaron con ese diccionario. Y a ese diccionario le agregamos todo el tema de medición de competencias. Entonces, un diccionario de competencias tiene unos niveles y teníamos un formato para medir esos niveles. También ese archivo lo tienen en el grupo de WhatsApp. Es un archivo de Excel que ustedes pueden alimentar según lo que ustedes vayan creando o diseñando. De ahí hablamos de la experiencia. Recuerden que hay formas de identificar la experiencia. Hay experiencias de 1 año que son aprendizaje, hay experiencias de 2 años que son más el tema de prueba-error, hay experiencias de 3 años y 4 años que ya se atreven a innovar o a proponer o a hacer cosas diferentes. Y así nos vamos yendo hasta los 6 años, que ya es una persona que tiene cancha, que ya ha vivido lo que le ha tocado vivir en el cargo y va a venir a cometernos menos errores que lo que nos puede cometer una persona de 1 año de experiencia. Y hay que plantear un plan de entrenamiento de ese cargo, cuánto tiempo se va a demorar entrenándose. De ahí en adelante ya empezamos a hablar de recomendaciones para hacer un buen proceso de selección, donde hablábamos que dependiendo del perfil debemos mirar dónde se publica, cómo se publica, mirar el tema de un correo corporativo para publicar vacantes o para que nos lleguen las hojas de vida, de hacer primero una entrevista telefónica antes de citar a la gente a una presencial. Hacemos demasiados reprocesos cuando llamamos a una persona porque nos gustó la hoja de vida a decirle ven a una entrevista el día de mañana a las 10 de la mañana. Pero primero referencia bien si lo que hay en la hoja de vida es realmente cierto o no es cierto. Y ahí terminamos esa primera parte de lo que ha sido todo este proceso de atracción. En todo este repaso que acabo de decirles, ¿alguna tiene alguna duda, alguna pregunta? Sergio, cuando dijiste esto yo no me acuerdo y de pronto me haces el repasito o como hice el repaso aquí, volvimos ya otra vez como a decir, listo, ya me volví a ubicar. ¿Estamos bien? ¿O hay dudas, preguntas? Silencio total en la sala. Elsa me manda manito, ¿estamos bien? Bien. Listo. Entonces, me voy a ir a escapar un momentico de la presentación para que hablemos de esto. Bueno, entonces, como ya tenemos muy claro cómo es el tema que nosotros estamos, espérenme que no me está proyectando como quiero. Detener la presentación, pantalla completa. Ahora sí. Bien. Entonces, para que ya vayamos haciendo el cierre de todo este proceso y lleguemos ya a las entrevistas como tal, a los modelos de entrevistas que tenemos, por ahí hay una frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que nos estamos enfrentando hoy en día en todo este proceso de innovación, de atracción de talentos. Acuerden que la idea es dejar de ser reclutadores y convertirnos en profesionales de atracción. ¿Qué es un profesional de atracción? El que no sale a hacer publicaciones como lo hace Raimundo y todo el mundo, sino el que va a hacer una publicación, una vacante desde el lado profesional.
Y para eso es importante tener algunos conceptos claros. Vamos a entender el ADI. ¿Qué es el ADI? Que cuando nosotros vamos a hacer procesos de selección, la A significa análisis, la D significa diseño, la otra D significa desarrollo, la I significa implementación y la E significa evaluación. Entonces, cuando yo voy a hacer un proceso de selección, yo primero debo analizar qué personaje necesito, qué tipo de perfil es el que se está buscando, dónde más o menos habita ese perfil, todo lo que ya hemos hablado. Analizo eso. Diseño la vacante. Ya después de diseñada, pues ya paso al tema del desarrollo y es a ponerla donde hay que ponerla. Y cuando ya empiezo a recibir las hojas de vida, es la implementación. Estamos empezando a tener los resultados de la vacante que puse. Si usted es de los que ha publicado vacantes y es de los que dice, es que me llegan unas hojas de vida que no cumplen con el perfil, me llega una gente que nada que ver, ahí estamos evaluando qué puerta abierta dejé para que una persona interpretara que podía cumplir con el perfil. Y es donde vamos a corregir, y ahí volvemos a un tema, de pronto muchos conocen el tema del PHBA, donde se planea, se verifica, se hace, se vuelve a revisar para volver a planear y volver a hacer el círculo. Cuando nosotros estamos en un proceso de selección o de búsqueda de un personaje, estamos todo el tiempo haciendo un PHBA. ¿Por qué no me están llegando hojas de vida? ¿O por qué me está llegando este tipo de perfiles? ¿Dónde estoy publicando? ¿Qué es en lo que estoy fallando para que me esté llegando gente que nada que ver y me esté haciendo perder, entre comillas, tiempo porque estoy viendo perfiles que no cumplen? Para eso, devolvámonos un poquito a la historia. ¿Dónde nace todo el tema de gestión humana? Nace por allá y el primer cargo de gestión humana se llamó capataz. Si ustedes han escuchado la historia, se habla que había un tema de esclavitud y había una persona que incluso en muchos casos era con un látigo, que era el que le decía a los esclavos qué hacer y cómo hacer. Entonces dicen que la construcción de las pirámides de Egipto fueron puros esclavos y varios capataces diciéndole dónde tenían que llevar las rocas, dónde ponerlas, todo ese tipo de construcciones y de artesanías que se lograban hacer en esas épocas. El líder de gestión humana en ese momento se llamaba capataz y con ese nombre se conocía. El capataz en el tiempo fue evolucionando y ya cuando llegamos a la era industrial y empezaron las empresas ya a tener a alguien encargado, no sé si ustedes han hablado con sus abuelos, con sus papás, los que les tocó por allá empezando muy jóvenes a trabajar, la persona de gestión humana se llamaba jefe de relaciones industriales. Y la labor de ese jefe de relaciones industriales era generar una relación entre la industria y los empleados. Entonces, su rol era muy de estar cerca de las personas para mirar cómo tenían una relación mucho más sana entre la empresa y las personas. Cuando el jefe de relaciones industriales era el nombre típico del área de gestión humana en su momento, relaciones industriales, el perfil ideal de ese cargo eran administradores de empresas. Entonces, personas que hubieran estudiado administración de empresas eran las personas ideales para llegar a ser jefes de relaciones industriales. A medida que fue evolucionando el tema de gestión humana, se pasó a llamarse jefe de personal. ¿Y porque ya no tenía que ver tanto con el tema de las relaciones industriales? Porque empezaron a crear otro cargo que era el jefe de operaciones, que conocemos hoy, o el líder de operaciones, y el líder de personal. Entonces ya empezaron a decir, usted no se encargue de la operación y de las personas, usted encárguese solo de las personas. Y ahí los administradores de empresas empezaron a salir de las organizaciones
y empezó a aparecer los abogados. Entonces, en el tema de jefe de personal, las empresas empezaron a decir que el mejor perfil que tenían, que podían tener para ese cargo era un abogado, porque el abogado ya no iba a estar metido en la operación, pero sí iba a estar metido en defender a nivel legal a la empresa. Entonces, como el jefe de personal empieza a utilizar temas de contratos, temas de minutas, temas de cumplir algunas legislaciones, el tema de reglamentos internos, todo ese tipo de cosas, el perfil correcto era tener un abogado. Y empiezan los abogados a hacer el perfil ideal para el jefe de personal. Seguimos evolucionando y por allá se empieza a hablar de jefe de recursos humanos. Y cuando se empieza a hablar de jefe de recursos humanos, se le apareció la lámpara de Aladino a los psicólogos y a los trabajadores sociales. Y empiezan los psicólogos y los trabajadores sociales a encontrar dentro de las organizaciones un perfil diferente al de selección, que siempre digamos que en lo que ha sido de la industria para acá, se ha buscado que el psicólogo sea el que selecciona, porque el psicólogo tiene la potestad de analizar pruebas psicotécnicas. Usted le pregunta a un gerente hoy, ¿por qué un psicólogo en selección? Y te dice, ah, porque es el que sabe leer pruebas psicotécnicas. Y cuando te vas y le preguntas a los psicólogos, dicen, no, yo hago pruebas psicotécnicas ahí por cumplir, pero yo no las interpreto, pues no las estoy interpretando. Entonces ahí empezamos a encontrar los vacíos que nos ha traído la historia. Ese tema de jefe de recursos humanos, ya empezaron a decir que recurso, que el ser humano no era un recurso, que eso estaba mal nombrado, entonces ya empezaron a decir que se llamaba jefe de gestión humana, y ya con el jefe de gestión humana empezaron a entrar varias profesiones. Dentro de esas profesiones empezaron a entrar administradores nuevamente, ingenieros industriales o ingenieros como tal al área de gestión humana, empezaron a entrar comunicadores, empezaron a entrar, bueno, se me van más profesiones, pero digamos que jefe de gestión humana amplió totalmente ya que cualquier profesión que supiera sobre el tema de relaciones con la gente y que supiera de derecho laboral, bienvenido a ese cargo. Y ya eso de jefe de gestión humana se fue metiendo en temas de jefe de desarrollo organizacional, pero eso ya dependiendo de la cultura donde estén, y empezó a llegar la tecnología y empezó a llegar todo el tema de inteligencia artificial y ya empezaron a encontrar que un líder de gestión humana podía apoyarse mucho de la tecnología y ya hoy en día hay muchos por ahí que están hablando del líder de felicidad, del líder de experiencias, ya le están poniendo nombres románticos, pero digamos que eso va enfocado en la cultura en la que vamos a estar. Entonces, esa evolución que les acabo de mencionar nos lleva al primer elemento, al análisis. Y es que la mayor cantidad de organizaciones o de empresas en Colombia necesitan de profesionales de atracción y no de reclutadores. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque el análisis nos hace dar cuenta que las empresas están buscando como no es. Entonces, si una empresa está buscando personal como no es, me voy a ir al chistecito que tenemos aquí en la imagen, donde dice, venga Moisés, no jodas. Claro, Moisés hace que las aguas se abran y pone al otro a pescar donde no hay agua, entonces obviamente no le van a llegar los peces. Lo mismo sucede cuando estamos buscando como no es. Estamos pescando donde no hay agua y queremos que nos lleguen los peces. Entonces, en el análisis que se hace de país, las empresas están buscando de manera errónea. Como las empresas están buscando mal, están encontrando mal. Y como encuentran mal, se quedan con lo que medio se aproxima. Y cuando se quedan con lo que medio se aproxima, la rotación es alta. Segundo análisis. Me tomo agua.
Las personas están mandando las hojas de vida como no son. Entonces, ¿qué estamos encontrando en el mercado también? Que hay profesionales muy tesos, hay profesionales que saben demasiado y que cuando están en su cargo son muy exitosos, pero en la universidad nunca les enseñaron a hacer una hoja de vida. O si se las enseñaron, pasaron 10 años trabajando en una empresa y ahora que salen de desempleados, no se habían dado cuenta que existe la ATS, que existe la inteligencia artificial, que ya hay empresas que seleccionan es por filtros automatizados. Entonces hacen sus hojas de vida mal y al hacer sus hojas de vida mal no llegan a las empresas. Entonces, estoy haciendo mal mi hoja de vida y la empresa está buscando donde no eso, está buscando mal. No nos estamos encontrando. Y cuando no nos encontramos, vamos a encontrar frases que yo sé que ustedes han escuchado y han dicho, y es, yo como empresa digo, no hay gente para contratar. Y yo como desempleado digo, no hay empleo. Entonces, en ambos extremos están quejándose, pero no se han dado cuenta que es que el uno está buscando mal y el otro está haciéndolo mal. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de eso y somos profesionales en atracción, nosotros empezamos a decir, venga, yo puedo estar en la mitad del que está buscando mal y el que está haciendo la hoja de vida mal para ayudar a hacer conexiones. Y cuando logras hacer esas conexiones, empiezas a solucionar un problema organizacional y un problema personal o profesional. Vamos al tercer elemento que está haciendo que se nos dificulte encontrar profesionales idóneos. Las universidades están formando lo mismo y las empresas están buscando cosas diferentes. Entonces, todo el tiempo en las empresas estamos escuchando que hay que innovar. Incluso hay empresas que tienen áreas de innovación. Hay empresas que están buscando cómo hacer las cosas diferentes. Hay empresas que están creando culturas para hacer sentir a la gente diferente. Hay empresas que están cambiando sus procesos y sus procedimientos para hacer las cosas mucho más eficientes y productivas. Entonces las empresas están buscando evolucionar, pero en las ceremonias de grados están saliendo puros profesionales que no están viendo esas innovaciones, que no están aprendiendo de lo último que están haciendo las empresas, que están saliendo con temas antiguos, que están saliendo con teorías ya para reciclar. Entonces estamos teniendo muchos profesionales que están saliendo al mercado, pero están saliendo con teorías ya obsoletas que no les permite encontrar un modelo ideal para ser parte o para ser un profesional o un perfil atractivo para una empresa. Entonces, vamos juntando todo. La empresa busca mal, pero está por allá cambiando e innovando. Las personas no saben cómo buscar, están haciendo mal sus hojas de vida, entonces están disparando para todas partes y las universidades siguen formando a la vieja guardia. O sea, las universidades siguen formando profesionales para el año 1990 o para el año 2000 y todavía no han llegado a formar personal o profesionales en tendencias que tiene el mundo. Ya llevamos 3 elementos que hacen que el proceso de atracción nos exija ser más profesionales. La economía está generando salarios más bajos. Entonces, vengo de trabajar 10, 15 años en una empresa, salgo al mercado y, oh, sorpresa, las empresas están pagando menos de lo que venía ganando. Encontramos empresas que dicen, no, es que yo a él le pagaba o a ella le pagaba ese salario porque llevaba aquí 10 años, pero ahora para el cargo nuevo busquémoslo de un salario más bajo. Entonces, las empresas, con el objetivo de subsistir, de mantenerse en el mercado, están bajando los salarios. Al bajar los salarios,
esos profesionales que se han formado en tendencias, esos profesionales que han invertido en especializarse, esos profesionales que han invertido en diplomados, esos profesionales que han invertido en aprender de cursos de tendencia, ven un salario y dicen, no, yo por ese salario no voy y trabajo. Entonces se vuelve otro problema más de empleabilidad porque los salarios no están siendo competitivos para la inversión que están haciendo los profesionales para actualizarse. Entonces, las empresas cada vez, en vez de subir salarios y ponerlos más competitivos, lo que están haciendo es quizá invertir en mejores beneficios internos, pero tienen salarios mucho menos competitivos para el mercado. Cuando nosotros empezamos a entender que se empieza a mezclar universidades, economía, se empieza a mezclar el tema de que las personas no saben buscar y que las empresas no saben buscar, se nos viene otro elemento más, que es el tema de los extranjeros que han llegado al país. Aquí normalmente hablamos de los venezolanos, pero hay de otros países que también han llegado a buscar empleo, que se convierten en mano de obra más barata. Entonces, hace que muchas empresas digan, venga, para estos cargos es mejor traer una persona venezolana que me va a cobrar poquito porque sabe que el país no le va a dar la oportunidad de ser un director, un gerente o un administrativo importante con un salario importante. Entonces, esta mano de obra extranjera llega y se vuelve competencia para los profesionales de este país o para el personal operativo de este país, digámoslo así. Entonces, cuando nosotros empezamos a encontrar toda esa mezcla y decimos, es que hay mucho venezolano que está buscando empleo, pero a ese análisis le vamos a agregar el tema legal, entonces dice, venga, es que usted no puede contratar a cualquier venezolano o peruano o pongámosle cualquier país para que no se sienta que estoy estigmatizando. Cuando nosotros decimos que vamos a traer un extranjero porque él cobra menos que un colombiano, nosotros también tenemos que revisar el tema legal. Entonces, ese tema legal nos dice que debemos afiliar a EPS, a salud, a pensión, que le debemos hacer todo el tema de prestaciones sociales, que debe abrir una cuenta en un banco, etcétera, que en muchos de los casos los extranjeros nos dicen, no lo tengo, no puedo porque no se me permite, y ahí es donde encontramos otra barrera más para llenar vacantes. Cuando empezamos a mezclar todo este tipo de cosas, es solamente el análisis. Y es cuando decimos, aquí es donde me necesitan a mí como profesional. Y ese se llamó la atención a dejar de ser reclutadores, de simplemente publicar vacantes, citar a una entrevista, hacer unas entrevistas ahí a la somera y contratar al que más se aproxima al perfil, pero salimos con la frasecita célebre de es que no hay candidato ideal. Claro, ese no hay candidato ideal es una sobadita que nos damos nosotros mismos para decirnos, ahí contraté al que primero se apareció o al que dentro del filtro de hojas de vida me salió. Nosotros cuando encontramos y entendemos este análisis, nos vamos a encontrar otra historia más. Y es que las generaciones han cambiado. En épocas anteriores, el medio más utilizado para buscar y encontrar empleo eran los periódicos regionales. ¿Y por qué era la mejor forma? Porque volvemos al tema del ejemplo de ir a pescar. Porque todos sabían que si querían encontrar empleo, debían comprar el periódico. Entonces, las generaciones de la época compraban el periódico y todos los peces llegaban ahí. Entonces usted iba a la fija. Yo publico en el periódico y sé que la gente va a comprar el periódico. El que esté desempleado va a tener en sus manos un resaltador o un lapicero rojo y el periódico. Entonces, la mejor forma para usted encontrar sus candidatos en las épocas de UPA
o de Uga Uga era el periódico. ¿Cuál era el contra? Que generaba un costo cada publicación. Entonces, las empresas tenían que pagar cada vez que iban a publicar una vacante, tenían que hacer unas consignaciones, nada más podían escribir X cantidad de palabras para la publicación. Habían unas empresas mucho más caché, como las que estamos viendo ahí en la imagen, que pagaban para que los pusieran en negrilla, resaltando, mientras que los que eran empresas pobres eran por aquí una cosita ahí, un rengloncito, pero ellos sabían que el que estuviera desempleado se iba a leer todas porque iba a llegar. Eh, Podía haber contratado a la persona y la publicación sin salir, esa era otra, que hubieran pagado para la publicación y encontraron a la persona antes de que la publicación saliera, esa platica se perdió. Pero esta estrategia de buscar a las personas a través del periódico murió con el nacimiento del Internet y obviamente la pereza de la gente para diligenciar formularios. ¿Cuál era la pereza para diligenciar formularios? Que antes llenaban la hoja de vida a Minerva, entonces había que llenar 7, 8, 10 veces el mismo formulario y la gente empezó a encontrar en el Internet que ya no tenían que llenarlo, sino que había forma de postularse sin llenar tantas hojas de vida, tantos formularios, y eso cambió las generaciones. Sergio, ¿y este cambio en qué me afecta como profesional de atracción y selección? Pues que antes era muy fácil, todos los peces llegaban al periódico. Pero hoy en día esos peces están regados por todas partes. Hay peces que buscan en plataformas, hay peces que buscan en redes sociales, hay peces que buscan en grupos de WhatsApp, hay peces que buscan en grupos de amigos, hay peces que buscan yendo directamente a cada empresa a entregar su hoja de vida todavía física, hay peces que buscan en las páginas web, hay peces, o sea, ya hoy en día usted dice, publica en Facebook, pero usted no está garantizando que publicar en Facebook le va a llegar a todos lo que anteriormente publicar en un periódico, sí. Entonces, en las épocas del 2000 aparecen las plataformas de empleo, siendo en su momento la más conocida el empleo.com. O sea, el empleo.com fue como esa primera plataforma que llegó a decir, venga, aquí el que quiere conseguir empleo administrativo directivo tiene que ser conmigo. Y por allá había una plataforma pobrecita que se llamaba Computrabajo y era Computrabajo la plataforma para el personal operativo. Y ahí no aparecían cargos importantes, los cargos importantes se buscaban en el empleo.com y eso empezó a cambiar la mentalidad y la metodología de búsqueda de empleo de los que se encargaban en ese momento, lo hago con paréntesis, con comillas, reclutadores. Entonces los reclutadores sabían que ya tenían que buscar en el empleo.com o en Computrabajo. Y ahí se quedaba. Hoy en Colombia las empresas siguen haciendo inversiones muy altas en plataformas para seguir buscando el personal y no se han dado cuenta que ya la gente, por acá acuérdense en estos que no saben buscar, que están haciendo sus hojas de vida mal, que salen al mercado, estas personas no están sabiendo llegar a las plataformas que las empresas están pagando. Entonces, hay empresas que están pagando Magneto para buscar a un pulidor o para buscar a un, no sé, un auxiliar de operativo. Y esos auxiliares o esas personas operativas, cuando llegan a Magneto y les sale que tiene que grabar un video, ahí murieron, ahí llegaron. Entonces los peces llegan ahí y se van. Y las empresas por acá siguen pagando para buscar ese perfil ahí. ¿No? Magneto se volvió para unos perfiles que sean más de tecnología, más de avanzada, porque esos perfiles
cuando se ingresan a esas plataformas y hacen todo el registro que tienen que hacer porque es larguísimo el registro, te muestran que tienen unos perfiles para ciertas cosas. Y ahí es donde empiezan las empresas a sacar plata por donde no es, y ahí como profesionales debemos llegar a decirle, venga, para estos perfiles sí lo vamos a hacer por acá, para estos perfiles lo hacemos por acá. Lady, Lady, Qué pena es que tengo un problema con el audio. dale. Tengo una duda. Yo he estado últimamente buscando empleo en LinkedIn y ahí veo muchas ofertas con una solicitud sencilla. Y hay muchas otras, pues que ingreso y me remite a otra plataforma y hay que crear un usuario y yo digo, ah, qué pereza, y me salgo. No sé, en mi ignorancia, ¿en qué depende eso? Bueno, no es ignorancia, es lo que están viviendo hoy en día las personas y ahí es donde entramos como profesionales a decir, venga, ¿a quiénes voy a buscar? Que sea una postulación simple, que es, ya estoy registrado en LinkedIn, como estoy en LinkedIn, simplemente digo postularme, ya tengo mi hoja de vida junta ahí y ya hay un perfil que he creado, revíselo y contácteme. Y esa es la forma más sencilla y simple de hacer fácil lo que les gusta volver difícil. ¿Qué está pasando? Magneto hizo un convenio con LinkedIn y Magneto hoy en día es la plataforma que le está manejando todo el tema de ATS a LinkedIn. Y las empresas, cuando quieren publicar alguna vacante dentro de LinkedIn, pueden decidir si lo hacen a través de una plataforma que llegue directamente a una base de datos que no va a llegar ni a su correo electrónico, que también muchas empresas dicen, venga, si no llega a mi correo electrónico, estoy liberando espacio y estoy generando productividad. Voy a la plataforma que almacena las hojas de vida y eso me permite tener un banco de hojas de vida allá. Cuando quiero crear ese banco de hojas de vida ya, que si seguimos en la historia, nuestros bancos de hojas de vida eran los correos electrónicos, la bandeja de entrada quedaba llena y uno le creaba carpeticas con cargos al correo y iba pasando las hojas de vida a esas carpetas y eso eran los bancos de hoja de vida de nosotros, pero que cuando llegábamos a llamarlos porque 3 meses después, 5 meses después, ya estaban trabajando y ya eso estaba desactualizado. Hoy en día los bancos de hojas de vida se montan en plataformas. Entonces, si la empresa quiere montar un banco de hojas de vida en plataforma, te va a poner a llenar todo ese formulario y todo ese tipo de cosas. Mientras que si la empresa lo que quiere es solucionar su tema de vacante, va a escoger el proceso sencillo, que es el que dices, que es simplemente postularte y ya. Entonces, hay unos propósitos intra y extra dentro del proceso. Cuando nosotros estamos en esa labor, debemos pensar en eso. O sea, venga, yo soy profesional en atracción. Yo quiero crear banco de hojas de vida que se pueden desactualizar muy rápidamente y más hoy en día tener bancos de hojas de vida es un tema que realmente no es tan necesario porque realmente cuando usted publica una vacante empiezan a llegar muchas hojas de vida. Si las publica bien, van a llegar las correctas. Si publica mal, te van a llegar cantidades. Pero ya hoy en día ese tema de tener banco de hojas de vida no es tan necesario, más porque dentro de las culturas de las empresas se ha ido construyendo el tema de planes de sucesión, el tema de planes de carrera, que eso termina bajando también el índice de búsqueda de cargos. Cuando usted tiene dentro de su organización planes de sucesión, la persona que está dentro de la organización asciende y usted como organización siempre va a estar buscando más que todo personal operativo. Entonces, el personal operativo, usted tenerlo en una base de datos no te va a justificar tanto. Mientras que si vamos, por ejemplo, al tema de las plataformas, vamos a encontrar, por ejemplo, este es un ejemplo de CompuTrabajo, esta foto. Por más que a usted le guste compartir vacantes, no te va a permitir
compartirlo como lo pueden compartir en redes sociales. Es como cuando usted ve algo en LinkedIn y te gustó y lo compartes para que tus seguidores o tu comunidad vea lo que compartiste. En plataformas como Magneto, como Computrabajo, elempleo.com, Zeus Talent, etcétera, no hay posibilidad de usted ponerlo en redes sociales, como decir, ay, me gustó, comparto, para que mi comunidad lo lea. Entonces, hace que tus vacantes queden casi que atornilladas en las plataformas, y para que la gente vea esa vacante debe llegar a la plataforma. Nosotros como profesionales de atracción tenemos que decir, venga, listo, si la empresa está pagando una plataforma, la utilizo, pero no voy a dejar solamente la publicación en la plataforma. Hay que publicar en redes sociales, hay que publicar en la página web de la empresa, hay que publicar en diferentes lugares dependiendo del cargo que estemos buscando. Entonces, cuando uno ya empieza a construir como la imagen y el diseño de cada vacante, ya se va volviendo mucho más fácil saber dónde publico. Hay vacantes que usted va a publicar en Facebook y en grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque es personal operativo. Pero hay otras vacantes que en WhatsApp no las vas a encontrar. Entonces, tienes que ir a buscarlas en LinkedIn, que hoy en día todavía sigue siendo la red social de profesionales. Se ha tratado de abrir un poquito para operativos, pero digamos que todavía no es la plataforma de personal operativo. Hoy en día todavía sigue siendo una red social para profesionales. Adriana dice, Sergio, tengo una pregunta. Estoy en un proceso de selección para coordinar el área de atracción de talentos de una empresa de salud. Pregunta, para hacer una atracción efectiva en este tipo de perfiles del sector salud en una ciudad como Ibagué, ¿qué sugerencias me podrías dar que me permitan atraer estos perfiles de manera efectiva y ágil? Bueno, una cosa es estar en el sector alimentos y otra cosa es estar en el sector salud. En el sector salud vas a tener perfiles mucho más especializados. Vas a tener enfermeras, vas a tener médicos, vas a tener especialistas, vas a tener temas de cirujanos, etcétera, ¿cómo es este profesional que es supremamente escaso? Internistas. Esos profesionales no los vas a encontrar en LinkedIn, esos profesionales no los vas a encontrar en Facebook, esos profesionales no los vas a encontrar en WhatsApp, esos profesionales los vas a buscar en universidades. Es en las universidades que están graduando o que están generando especializaciones y actualizaciones. Entonces, esta universidad está generando la especialización en, no sé, otorrinolaringología. Entonces, cuando necesites un otorrino, pues obviamente sabrás que ellos fueron los que formaron los otorrinos. Entonces, debes ir a buscar en universidades. Yo trabajé en Sura y eso a mí me tocaba. Pero entonces, ay, Sergio, entonces ya no voy a dedicar solamente a buscar en universidades. No, hay que buscar también que el auxiliar de taquilla, de urgencias, que hay que buscar también el camillero, también hay que buscar otros perfiles que no necesariamente están ahí. Total, Adriana, lo que acabas de decir, ahí es donde se ilumina el tema de referidos. Entonces, vengan, amigos médicos, amigas enfermeras, vengan, necesitamos este perfil, ¿dónde hay? Y ellos ya tienen sus comunidades, ellos ya tienen sus grupos donde ellos comparten las necesidades que tiene la institución. Entonces, ahí es donde nos cambia el léxico, porque hay que utilizar léxico correcto, que ahí cuando uno entra nuevo a una clínica, a un hospital, y va a sacar unas vacantes, es bueno pedirle a un médico que revise la redacción, porque a veces uno cree que lo está haciendo bien, y a mí me pasó, que decían, no, lo que pasa es que ahí en esa vacante no eran muy específicos en lo que estaban buscando, y yo decía, estoy buscando un médico general para urgencias, y ya, para mí era lógico un médico general.
pero ellos tienen muy claro que hay médicos que les gusta urgencias, hay médicos que les gusta el tema de ser médico familiar, hay médicos que les gusta temas más de especializaciones, etcétera. Entonces, ahí hay que ser más específicos hacia dónde va. Hay médicos que buscan es 3 horas, 4 horas, 2 horas, no están buscando 8 horas. Entonces, ahí usted no los va a cautivar diciéndoles contrato a término indefinido y estabilidad. No, esos los médicos, la mayoría no están buscando eso. Están buscando es cubrir ciertos ingresos con poquitas horas en diferentes instituciones. Todo ese tipo de cosas son las que nos vuelven profesionales a la hora de empezar a buscar diferentes medios o estrategias para ir a buscar dependiendo de la empresa en la que estamos. Con gusto, Adri. Y si llegas a quedar ahí, ya sabes que estoy a la hora. Las redes permiten flexibilidad al compartir, para compartir vacantes. Entonces, usted hizo una imagencita, una iCar, tal, y pone la iCar en un grupo de WhatsApp. Y de un momento a otro, usted empieza a ver su vacante multiplicada por 1000 porque la gente puede descargar la imagen y ponerla en estados, ponerla en otros grupos, compartirla en redes sociales, pueden hacer que esa vacante se distribuya mucho más. Pero cuando la ponemos en CompuTrabajo, en el empleo, estoy poniendo cualquier plataforma, no estoy en contra de ninguna, son útiles dependiendo de lo que estemos buscando. Se quedó ahí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a generar búsquedas y estrategias para que nuestras vacantes se puedan diversificar mucho más. Lady dice, en ese orden de ideas sería mejor dejar la solicitud sencilla en LinkedIn pensando en las personas. No, depende. Depende de lo que estés buscando. Ah, es que yo quiero una persona que sea muy estructurada, que venga porque va a ser analista de datos y tiene que llenar un montón de formularios. Yo lo pongo a llenar formularios porque el que me llenó el formulario es porque le gusta hacerlo. Entonces, el que llegue hasta allá es como, a ver, lo pongo en gamificación, como cuando pongo a la gente a jugar Mario Bros. Y sé que hay unos que me van a llegar al nivel 1, otros que me van a llegar al nivel 2 y otros que me van a llegar al nivel 3. Cuando yo estoy buscando gente que sean analistas de datos o que vengan y llenen formularios, yo sí le voy a poner el nivel 3. Lléneme todo eso para ver. El que llega allá es porque le gusta, es porque lo vibra. El que no llegó le dio pereza, entonces le va a dar pereza hacer el trabajo. Entonces ese tipo de cosas son las que tenemos que analizar. Vuelvo y les digo, no se tiene que buscar a todos de la misma manera. Yo les puedo decir que un cargo se puede buscar muy fácil y que otro cargo es muy complejo llegar a encontrarlo. ¿Por qué? Por el perfil, por el estudio, por la ciudad, por el sector, por el conocimiento que debe tener, etc. Cuando ponemos vacantes con hipervínculos, permite que la gente comparta los hipervínculos. Cuando compartimos en los estados de WhatsApp, la gente le toma pantallazos y los comparte. Entonces, dentro de ese ejercicio, cuando nosotros estamos siendo profesionales de atracción, hay una recomendación que yo siempre doy. Descargue WhatsApp Business. No utilice el WhatsApp tradicional. El WhatsApp Business les va a permitir que la gente entre a la casita y encuentre un catálogo. Pero como estamos en procesos de selección y la gente empieza a coger su número para buscar vacantes, usted en vez de catálogos y de productos que va a poner a la venta, pone las vacantes que tiene. Y la gente va a llegar siempre a donde usted a buscar en su catálogo las vacantes que tiene vigentes. Y eso va a permitir que usted sea mucho más ágil en esa respuesta. Mientras que si usted no utiliza el WhatsApp tradicional, usted se va a colapsar de mensajes de WhatsApp, todo el mundo preguntándole lo uno, lo otro, mientras que hoy en día ya con WhatsApp uno puede incluso generar ya respuestas automatizadas.
Bueno, a la gente le gusta interactuar con las vacantes. Entonces, nótenlo. Si ustedes están en LinkedIn, noten cuando se publica una vacante. La gente dice, me interesa, me gusta mucho, ¿dónde lo hago? Venga, ya le envié la hoja de vida, quedo muy pendiente, muchas gracias. A la gente le gusta interactuar con las vacantes. Vaya, pues interactúe con una de Computrabajo, del empleo, de Magneto. No, se dio la vacante y quedó con ganas de preguntar y ya. Mientras que si logramos poner vacantes donde se pueda interactuar, vamos a estar respondiendo preguntas, vamos a estar incluso interactuando con la gente para identificar en algún momento y decirle a un profesional, ven, escríbeme a este número y conversemos, porque estás capturando los peces que necesitas. Busquen que sus vacantes permitan interactuar. Desde el 2022, la mejor zona de búsqueda de empleo se llama redes sociales. No es una plataforma. Y yo soy dueño de una plataforma, pero no son las plataformas, son las redes sociales. La gente está en TikTok, la gente está en Instagram, la gente está en Facebook. Depende de la edad que estés buscando, la gente está en Facebook. La gente está en LinkedIn. La gente está navegando todo el tiempo en redes sociales, unos viendo pendejadas, otros buscando empleo. Y si están buscando empleo y usted está ahí, te van a encontrar a ti, van a encontrar a tu empresa. Entonces, como profesionales de atracción, debemos crear redes sociales de atracción y selección en todas las redes sociales que nuestra empresa requiera. Entonces voy a ir a una empresa de software. En una empresa de software, ¿yo para qué voy a crear usuario o voy a crear una red social en Facebook? Allá no me va a llegar la gente. Yo tengo que ir a crear ni siquiera en LinkedIn. Ellos tienen su propia red social donde suben todos los códigos que crean. Entonces ahí es donde hay que ir a crear esas vacantes si estoy en la zona de software, en el sector de software. Pero si yo no estoy en el sector de software, pues puedo empezar a crear en Facebook, puedo empezar a crear en Instagram, puedo crear en diferentes partes. Si soy, y aquí les digo lo que yo empecé haciendo como marca, y es, venga, yo soy Headhunter, yo le ayudo a las empresas a encontrar profesionales. Yo empecé a crear redes en todas las redes sociales y por todas las redes sociales me llegan hojas de vida. Cuando una empresa me dice necesitamos esto, yo sé a qué red social voy y me dirijo y busco los más recientes. Y eso hace que yo lleve aproximadamente más de 2 o 3 meses sin publicar una vacante en LinkedIn, porque ya la gente llega solita, ya los peces están llegando solos. Yo ya no tengo que salir a pescarlos. Obvio, la otra semana voy a publicar unas porque no me han llegado los peces y ya sé que tengo que salir a pescarlos. Pero, por ejemplo, un psicólogo de selección, yo ya no tengo que ir a buscarlo. Yo tengo mi grupo, mi WhatsApp así de psicólogos de selección, yo tengo mis redes sociales llenas de psicólogos de selección que llegan solitos. Entonces, ustedes desde el rol, desde la empresa, desde el sector donde estén, ¿cómo van creando esa cultura para que los peces lleguen solos y no cada vez que hay una vacante tener que estar saliendo? Facebook posee 32 millones de usuarios en Colombia. Su mayor porcentaje es personal operativo. Entonces, si usted necesita personal operativo, voy a ponerles cualquier ejemplo. Necesito personal operativo en Barranquilla. Vas a entrar a Facebook y vas a poner grupos de empleo Barranquilla y te van a salir cantidad de grupos de empleo en Barranquilla. Te vas a unir a esos grupos y vas a poner tu vacante en esos grupos. ¿Por qué? Porque estoy buscando operativo y lo estoy buscando en Barranquilla. Llego a los grupos de empleo de Barranquilla. El mismo ejemplo con Cali, Medellín, Pereira, Manizales, donde quiera. Grupos de empleo por ciudades hay así en cantidades.
Los que están en Medellín, busquen grupo de empleo en Medellín y hay cantidad, pero recomendado para operativos. El 90.7% de la población colombiana está en WhatsApp. Entonces, si usted sabe que el 90.7% de la población colombiana está en WhatsApp y usted está trabajando para una empresa y tiene un número corporativo que está dedicado solamente para el tema de selección, pues vuelva viral ese número de WhatsApp para que todo ese 90.7% te encuentre. Metas en grupos de empleo, en canales de empleo, cree su propio canal de empleo en WhatsApp y publique vacantes, que eso le va llegando la gente ahí solita y en las publicaciones que va haciendo extras, dice síguenos en este canal y la gente va a empezar a llegar a su canal y usted se va a volver una persona atractiva para los que buscan empleos. Adriana dice, tengo una duda, yo quisiera aprender a manejar LinkedIn de manera pro. ¿Tú manejas esto o sabes de alguien que me pueda enseñar a manejar LinkedIn de manera pro? Sí lo manejo, pero aquí no estoy haciendo comerciales publicitarios, pero sí hay. Yo o si alguno de tus compañeras o compañeros también saben, autorizados a que le escriban a Adriana por ahí en el interno, ofrezcan sus servicios, que Adriana quiere volverse una pro. Pero si no te llegan ofertas de aquí de los integrantes, me escribes y miramos cómo te puedo ayudar. En Colombia había, a enero del 2024, no he actualizado esa información, ya la puedo actualizar a enero del 2025, que ya debió haber salido, 12.000 millones de usuarios activos en LinkedIn, con una presencia un poco mayor de hombres, el 50.5%, que de mujeres, que es el 49.5%, y Colombia es el país número 16 con más usuarios de LinkedIn del mundo. O sea, que si usted está buscando un profesional, ahí están en LinkedIn, pero hay que ser atractivos. Esperen que siento que me congelé. ¿Me están oyendo bien? Bueno. Entonces, cuando estemos buscando operativos, ya saben, Facebook, WhatsApp. Cuando estemos buscando directivos administrativos con unos salarios medio competitivos, vamos a LinkedIn. ¿Listo? Ahí vamos a estar pescando donde debemos pescar. Entonces, Sergio, yo hice caso, hice todo el proceso de atracción, hice la iCar súper bonita, colorida porque era para un visual, le puse la reacción estilo círculo dorado, puse los beneficios de la organización, un salario de 10 millones, mejor dicho, hice todo y no me ha llegado nadie. ¿Y dónde lo tienes? Lo publiqué en Facebook y en Instagram. O sea, tienes el Ferrari, pero lo tienes parqueado en un parqueadero que ni siquiera es para el carro. Cuando uno está en este proceso de formación, uno dice, bueno, ya le invertí tiempo, mente, cabeza, estrategia a la EICAR, entonces póngala donde debe estar. En este caso, el ejemplo que acabo de decir, en LinkedIn, y etiquete bien para que obviamente la gente llegue a usted. ADI, análisis, diseño. Ya las empresas deben tomar la decisión de dejar de publicar en plataformas y esperar que llegue la gente. Ya las empresas deben pasar a utilizar las redes sociales y llegar a la gente, hacerse visibles a las personas. Vean cómo es de diferente. Yo publicar una vacante y esperar que llegue gente, a yo ir donde está la gente. Y ahí cambia el proceso de atracción. Las personas deben empezar a crear perfiles en redes sociales profesionales
y estructurar sus hojas de vida para los cargos que quieren, no para los que le toca. Las personas deben empezar a formarse en temas que hoy las empresas necesitan. Acuerden que ahorita hicimos un análisis donde encontrábamos todos los problemas y en el diseño uno empieza a decir, venga, si yo quiero ser parte de la solución, yo debo empezar a dar ideas para solucionar esas necesidades. Las empresas deben fortalecer sus páginas web con el presupuesto que le invierten a las plataformas. Entonces, en vez de estar pagando 100 millones de pesos a una plataforma, inviértalo en su propia plataforma de vacantes, que seguramente, si usted se vuelve atractivo o atractiva para los desempleados, se le va a llenar rapidito. Y esto es lo que tiene que empezar a llevarnos a nosotros como asesores. Yo sé que aquí hay gente que está dedicándose al tema de la consultoría, a ir también a decirle a una empresa, venga, mi recomendación es esta. ¿Para qué? Para que también empiecen a decir, venga, ella vino a decirme que podemos bajar el costo de 100 millones que estoy pagando a 40 millones y tener mejores resultados que los que se tienen hoy en día. Crear vacantes con imágenes, atracción, recuerden poner temas de bienestar y muy claras en lo que buscan. Recuerden que la gente no lee, el colombiano tradicional no le gusta leer, entonces hay que ser muy concisos en las vacantes, publicarlas en las redes sociales donde ese perfil suele navegar. Las personas deben empezar a crear listado de empresas que lo pueden contratar o en las que quisieran trabajar y empezar a seguirlas en redes e identificar sus páginas web. Por eso, cuando se le recomienda eso a una persona y usted como persona profesional en atracción también está montando y diseñando sus páginas, la gente va a llegar ahí. Las personas de selección deben empezar a tener WhatsApp Business, lo que les decía ahorita, correos corporativos y empezar a leer y a estudiar sobre inteligencia artificial. Sergio es enemigo de la inteligencia artificial, sí, pero donde yo me ponga de egocéntrico a decir que yo no voy a utilizar inteligencia artificial, el mercado me saca. Y ese es un riesgo, o ese es un reto que se le está poniendo hoy en día a los profesionales de atracción. ¿Cuáles son los retos entonces para las empresas, para los empleados y para los profesionales de atracción? La inteligencia artificial. Empiecen a leer sobre inteligencia artificial. Ya por ahí hay links, les voy a regalar uno ahorita. Venga de una vez porque después me olvido. Les voy a regalar este link. Tun, 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 tun. Me confirman cuando les lo vean. Que yo era muy antipático a esto, pero desde que lo conocí he hecho unas y han funcionado. Les acabo de compartir al grupo de WhatsApp. Mejor dicho, es que yo aquí les estoy dando esos oros. Eso es que no me valoran. Ese link, ustedes le dan clic ahí y en ese link ustedes pueden poner, ayúdame a crear un video buscando un cargo como profesional está, haciendo esta labor, diciendo que el salario está, salen unas joyas de videos. Pero usted ya no tiene que ir a coger el celular y decir, hola, estamos buscando nada. En ese link, hagan el primer intento, hagan el ensayito ahí con cualquier cargo y se van a dar cuenta que ya ustedes pueden empezar a hacer vacantes con videos y no va a ser cualquier video, eso le pone música, le pone de todo. Esos son retos que tenemos nosotros en atracción. La reforma laboral, la reforma laboral nos afecta en los procesos de selección porque ya la reforma laboral pone otras condiciones que a veces el empresario no está dispuesto a dar o el empleado está diciendo, venga, es que yo debo exigir que se me pague este tipo de cosas y la empresa todavía no lo paga y eso puede hacer que muchos talentos que ya tenías listo te digan que no. La fluctuación económica, como decíamos ahora, la rentabilidad de las empresas cada vez es más baja.
El cumplimiento legal, cada vez las empresas tienen que cumplir con más y más y más cosas legales. El costo de vida de las personas cada vez es más alto. Entonces, las personas están buscando mayores salarios y al buscar mayores salarios hay mayor rotación en la empresa y al haber mayor rotación en la empresa vas a tener más vacantes y esas vacantes te van a poner en el reto que te acabo de decir. Y no hay personal dispuesto a trabajar hoy en día. Ya no hay mucha gente que esté dispuesta a trabajar. Todavía hay mucha, pero no hay tanta como había antes. Y digamos que todavía estamos en esa época donde podemos encontrar gente. Va a llegar un momento donde vamos a no tener absolutamente nada. De esa manera, con esa reflexión, nos volvemos a la cartilla que les compartí ahorita en el grupo de WhatsApp también, ya la tienen en sus manos. Ya recuerden que esta ya es la última cartilla, o sea, esta es la definitiva. Los que les gusta imprimir, esta es la que deben imprimir. Los que les gusta guardar, guarden esta. ¿Por qué? Porque a medida que íbamos clase por clase, la íbamos a alimentar. Entonces, cuando ya tenemos muy claro dónde buscar las personas, si nos llegan las personas, tenemos una decisión que tomar. 6 tipos de entrevistas. No para todo el mundo es la misma entrevista. Hay cargos a los que se vale hacerle una entrevista tradicional. Hay cargos a los que se vale hacerle una entrevista grupal. Pero ¿eso qué lo va a definir? El estilo de aprendizaje, el tipo de personalidad, el rol que estoy buscando, la ciudad. Y con esto cerramos el ciclo de un proceso de atracción perfecto, profesional. Y es, ¿cuáles son las entrevistas tradicionales? Pregunta-respuesta. La que la persona se sienta supremamente asustada al frente suyo y usted le empieza a decir que cómo se ve en 5 años, que cuáles son sus expectativas, que por qué, cómo se ven trabajando acá, qué es lo que más le gusta a esta empresa, dime tu defecto, dime tu cualidad. Todas las cosas que a veces las hacemos ya por costumbre. ¿Para quiénes son estas entrevistas tradicionales? Normalmente para hacer un primer filtro, pero no es presencial. Háganla en telefónica para saber si invitan o no invitan a esa persona. No hagan gastar a las personas pasajes, que bien desempleados que están, algunos sin mercado. Y a veces los hacemos ir a entrevistas presenciales a que pidan prestado plata, pasajes para con los vecinos, para que lleguen allá y nosotros desde el momento le digamos, ah, ¿cómo así? Es que aquí en la hoja de vida decía esto. Ah, no señora, eso no es así, yo así era esto. Ah, no, no me cumples, gracias. Eso lo podíamos haber hecho desde la llamada. Entonces, existen las entrevistas tradicionales. Acuérdense del análisis. ¿Qué están enseñando las universidades hoy en día, los profesionales que salen al mercado? Entrevistas tradicionales. Entonces, están saliendo psicólogos a hacer las preguntas tradicionales. Entonces, a partir de ahí, pues, se vuelven empresas que solamente entrevistan tradicionalmente. Pero como aquí vamos a ser diferentes, entonces existe también otro tipo de entrevistas, que son las entrevistas grupales, que son las que manejan preguntas abiertas entre varios candidatos que buscan resaltar uno sobre el otro. ¿Qué estás buscando en una entrevista grupal? Competencia, improvisación, viendo quién se desenvuelve mejor en un nido donde todos quieren ganar, pero que tienen que buscar cómo ser más astutos y más estratégicos en las respuestas. Bruto, discúlpeme la palabra, el que en una entrevista grupal dice, lo mismo que los demás. Usted ahí dice, este acaba de sacarse solito porque era justamente lo que quería ir sacando de una entrevista grupal.
pero el que logra complementar ideas de otros, el que logra poner una respuesta diferente, usted empieza a decir, esta persona hace cosas diferentes, pero eso depende del cargo que estés buscando. Entonces, si estás buscando un publicista, un creativo, alguien así, chévere, una entrevista grupal, porque lo estás poniendo a buscar estrategias, pero no vayas a buscar, no sé, una persona de servicios generales y los metes en una entrevista grupal, pues vení, se te va a volver la entrevista más aburridora de todas. Ese cargo de servicios generales lo puedes poner en una entrevista tradicional. Entonces ahí es donde ustedes se van volviendo profesionales en el decir, venga, tengo 30 cargos en esta empresa, estos 5 son entrevistas tradicionales, estos 5 otros son entrevistas grupales. El famoso Assessment Center se hace a través de ejercicios o casos que permiten identificar competencias y comportamientos. Esto es una entrevista. Esto no es una, no sé, una prueba técnica o una prueba de conocimiento, no, esto es una entrevista, porque te va a permitir ver cómo se comporta la persona, qué habilidades tiene, cómo se desenvuelve, pero ya no es como en la grupal estamos sentados en una sillita, entonces el candidato 1 respondió, el 2 respondió, el 3 respondió, pero no me muevo, me la gano a punta de verbo. En un assessment center no vas a estar sentado. Te van a poner ejercicios, te van a poner roles, te van a poner a hacer un caso, a trabajar en equipo y mirar competencias, a ver quién está liderando el equipo, quién está comunicando mejor, quién dio la idea, quién la está ejecutando de la forma correcta, quién corrigió. Entonces nos permite ver otro tipo de perfiles. Cuarto tipo de entrevista, las circunstanciales. ¿Cuáles son las entrevistas circunstanciales? Las que usted le dice a la recepcionista. Ve, cuando llegue este candidato le dices que se siente ahí, que me espere, que estoy en una reunión. Y se van a quedar observándote qué haces mientras estás sentado o sentada en esa silla. Y va a pasar gente y va a saludar y van a estar observando si usted saluda. Las circunstanciales es cuando la persona de servicios generales va y te ofrece tinto, agua o aromática o qué quiere tomar. Y usted dice, no, nada, gracias. Y ya está con la garganta seca. Las circunstanciales es cuando te entregan un lápiz sin punta y te dicen que llenes un formulario y se van y te dejan solo o sola. Si pasan 10 minutos y usted no ha salido por esa oficina a pedir un sacapuntas, así mismo va a ser en el trabajo. Pero si usted se fue y en menos de 30 segundos esa persona abrió la puerta de la oficina, salió y fue y le preguntó a la primera persona que encontró que dónde podía sacarle punta al lápiz y le sacó punta y se fue otra vez y cerró y llenó el formulario y usted llegó, esa persona solucionó. Sienten a una persona en una silla mala y pongan cerca una silla buena. A ver si esa persona se les queda en la entrevista haciendo maniobras en la silla mala o es capaz de decir qué pena, la silla está mala, puedo cambiarla por esa que está buena. Es una persona que te está mostrando desde la misma entrevista que soluciona problemas, que no se queda en el problema. Diga que le ibas a hacer un ejercicio y se fue la luz, que entonces ahora qué hacen, a ver si esa persona te da ideas y alternativas. Una entrevista circunstancial es llevarse a la persona a hacer un recorrido por la empresa y que te diga qué percibe, qué ve, qué observa. Cuando la gente llega a una entrevista está esperando la tradicional y usted le dice, no, ven, coloca el bolso ahí y vámonos a caminar la empresa, vamos. Y cuando ya hacen todo el recorrido le dices, ¿qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué percibiste? ¿Qué nos recomiendas? Eso es una entrevista circunstancial. Se genera conversación, se toman un tintico, una agüita. Ah, yo admiro mucho a esos profesionales que hacen las cosas así diferentes.
pero eso es que es pregunta-respuesta. Quinta, una de las que yo más amo, gamificación. Hay entrevistas de gamificación donde te ingresan como jugador. Bueno, en el resumen que hicimos del curso, no hablé de la clase de gamificación. Acuérdense que hablamos del DISC, dominante, influyente, calculador y servicial, y existen jugadores. Esos 4 personalidades están como jugadores. Entonces yo llego a una entrevista y me encuentro es un juego. Esta empresa es diferente, este profesional es diferente. Un juego preestablecido para identificar estrategias, gestos, emociones, personalidades. Usted se vuelve diferente. Adriana ahorita me decía, Sergio, estoy en el proceso. ¿Quieres llamar la atención del que te está reclutando? Dígale, yo sé los 6 tipos de entrevistas. Queda loco, porque seguramente te está haciendo una entrevista tradicional y te dice, ¿cómo hay que 6? Sí, esta. Y dice, no, esta es una crack. Esta hay que traerla. O sea, en los procesos de selección ustedes sacan el discurso de que saben hacer gamificación, sacan el discurso de los arquetipos de personalidad, sacan el discurso de que hay que tener en cuenta la personalidad, los estilos de aprendizaje, el círculo dorado. El que te está reclutando dice, venga, ella ya está en un nivel superior al resto. Esta es la persona que necesitamos acá. Gamificación. Y el sexto tipo de entrevista se llama de rol. El de rol es cuando te contactan y te dicen, a ver a quién cojo por aquí, Carolina. Carolina, muy buenas noches. Mira, te quiero invitar para un proceso de selección que te postulaste. La entrevista es el próximo viernes y te vamos a mandar un formato donde hay un caso. Quiero que a través de ese caso construyas una presentación como si fueras la directora de gestión humana y ese día vas a tener 20 minutos acá para exponer qué harías en ese caso. Entonces, usted ya sabe que usted no va a una entrevista de pregunta-respuesta. Usted va a una entrevista donde usted se va a parar al frente de alguien a exponer, venga, como el caso era yo como líder de gestión humana haría esto y esto, montaría esto, diseñaría esto, crearía una cultura de estas, haría estas y estas y estas, y te van a decir, Carolina, muchas gracias, cualquier cosa te estaremos contando. No nos llames, nosotros te llamamos. Esas son las entrevistas de rol, las que usted le dice a la persona, venga creyendo que usted es ese cargo, pero usted nos va a exponer sobre algo. Entonces, eso en actuación le llaman el de papel o el de libreto, y es que se conoce como un texto que dice que tiene unos personajes y la persona tiene que llegar a creerse ese personaje. Esos son los 6 tipos de entrevistas que hoy en día tenemos en el mundo, bueno, digámoslo en Colombia, probablemente ya hayan más, tengo que estar todo el tiempo actualizándome, pero estas 6 son las que hoy ustedes pueden empezar a aplicar, dependiendo del perfil. Me lo traje de Facebook, se va para tradicional. Me lo traje de LinkedIn, lléveselo para gamificación o lléveselo para de rol. Estoy buscando un administrativo, no sé, un analista de nómina. Entonces, lléveselo para una entrevista grupal. Póngalo en aprietos, a ver qué sucede. O hágale un assessment center. Pero es que, en la universidad me enseñaron assessment center y eso es diferente al tradicional. Entonces, chicaneamos que hacemos assessment center. Pero ¿a quién se los estás haciendo? ¿A qué cargos? Las universidades te están graduando a la antigua y las empresas quieren cosas diferentes y las nuevas generaciones quieren cosas diferentes. Vaya, entrevista a un muchacho de 20 años que puede tener el conocimiento, pero usted empieza a hacerle las preguntas tradicionales, lo enreda. Y usted decía, ay no, es muy tímido, qué pesar, ya estaba sudando, ya lo tenía, era nervioso.
Eso no, el problema no es de él. El problema es suyo como persona de selección que lo puso así. Usted le tiene que buscar ponerlo en el espacio más cómodo para que se exprese como le gusta expresarse, porque seguramente no es bueno para la entrevista, pero es excelente para la labor que lo estás buscando. Entonces, ¿quién fue la que lo puso nervioso? Usted, no él. Y ahí es donde tenemos que reflexionar como profesionales. Claro. Hola, Sergio, una pregunta. Nosotros, pues en algún momento en una empresa, nosotros aplicábamos esta de rol, pero siempre se iniciaba con llamémosla con la tradicional, porque sí, ese era el primer filtro, pero era presencial y las personas o los candidatos que considerábamos que eran que más se ajustaban, pasaban a esta de rol. Eh, Pienso, o no sé, tú ya que me dirás, que se deben como complementar, o tú qué piensas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, listo, yo, al ejemplo mío, tú me llamas, me dices, Carolina, bien, y presenta este proceso, listo, yo voy y lo presento, pero resulta que ustedes se quedaron con lo que yo presenté desde el conocimiento técnico, pero también con lo que vieron en mi hoja de vida, pero de pronto no hubo espacio como para decir, bueno, yo vivo en tal parte, tengo 2 hijos, soy casada, ¿cierto? Pues como todas esas cosas que uno también quiere ver del candidato. Totalmente de acuerdo que hay que mezclar, que hay que hacer un filtro, pero recuerden, todo el tiempo se los he dicho, es el filtro telefónico. O sea, no hagan una entrevista de pregunta-respuesta para una persona que no le has hecho ese filtro. O sea, invítelo a un proceso ya presencial cuando el filtro ya lo hiciste. Comparaste la hoja de vida con las preguntas que le hiciste, tan, 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 tan. Listo, vale. ¿Por qué? Porque es que hoy en día decir que dejar de utilizar la entrevista tradicional e irnos de una vez a una gamificación, vas a quedar con vacíos de información que probablemente eran importantes para todo lo que hemos hablado en el curso, para identificar el tema del conocimiento, del ser, del hacer, del saber, todo el cuento. Probablemente le veo algunas cositas en una gamificación, pero quedo con la duda de si es casado y tiene hijos, dónde vive. Ah, es que en la hoja de vida decía Medellín. Sí, pero Medellín tiene muchos barrios. ¿Qué barrios están cerca o no están cerca? O sea, la respuesta a tu pregunta es mezclar, es ganadorcísimo. Lo Eh, malo es solamente utilizar pregunta-respuesta y ya. sí, y lo otro, Sergio, es que si bien está el tema de pregunta-respuesta, también depende mucho la forma, ¿cierto? Porque lo que tú dices, pregunta-respuesta, puede ser ese primer filtro telefónico para yo saber a quién cito y a quién no. Pero cuando ya llega el momento de la verdad, pues, o el momento de conocer el candidato frente a frente, más allá de lo que sea una pregunta-respuesta, es generar conversaciones, ¿cierto? Que el candidato te cuente de él y que sea más como una retórica y de ahí se extraiga esa información. No tanto como un checklist, ¿y usted dónde vive? ¿Y usted con quién vive? ¿Y usted? No, que a través de la conversación se dé, porque eso también baja un poco el nivel de ansiedad cuando a través de la historia el candidato puede contar qué es lo que sucede en su vida. Y no, él pregunta, ¿y cuántos años tiene? ¿Y dónde vive? Como un libreto y llenan una hoja y y ni que lo miran a uno. Uno es como, pero pues me hubieras mandado eso y yo te lo hubiera contestado. Eso que acabas de proponer se llama entrevista circunstancial. La circunstancial es generar conversación. La circunstancial es invitar a hacer un recorrido. La circunstancial es invitar a tomarnos un café en una panadería. La circunstancial es, no ven a la oficina, no. Vámonos para tal lado y encontrémonos en un centro comercial, en un de Lolita y tomémonos algo. Esos son entrevistas circunstanciales que te sacan como del contexto de, venga, venga, o esta me va a estafar o me va a hacer el paseo millonario, me va a hacer algo, pero está haciéndolo totalmente diferente. Pero es eso, las circunstanciales buscan es conversaciones. Cuando nosotros hablamos de pregunta-respuesta, me estoy refiriendo a la entrevista de tu defecto, tu cualidad, tan, 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 llenan el formulario, el formatico, pum, y van y le dicen al líder inmediato, yo creo que este es.
¿Lo quiere entrevistar? Y él dice, sí. Y lo invitas otra vez a que vaya nuevamente a la empresa para que el líder que nunca ha aprendido a seleccionar le haga unas preguntas que a veces hasta yo he estado presente en entrevistas de líderes que me da vergüenza con el candidato, pero que ellos lo hacen como, y de qué equipo sos hincha, y contame esto, y uno queda como, ven, ¿eso a dónde está llevando? Que a veces sí lleva para algo, pero a veces no. Eh, Eso termina siendo que el líder diga, sí, de esos 2 o 3 que me pasaste, me cayó mejor este. Y pasa el que más feeling tuvo, más no el ideal o el adecuado. Cuando utilizamos solamente la entrevista de pregunta-respuesta. Sergio, pero ahorita decías que los de servicios generales podía hacer pregunta-respuesta. Sí, porque no hay que ahondar mucho en el conocimiento o experiencia que tengan. Entonces, con un tema de pregunta-respuesta, puedo decir más o menos, esta persona sí puede entrar a la organización. Pero hay otros cargos que pueden ser mucho más, eh, como digo, críticos para una organización en una mala selección. Entonces ahí es donde debemos buscar variar en este tipo de entrevistas. ¿Listo? Bueno, chicas, siendo las 8:15 de la noche, dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, algo sobre la clase de hoy, o todo supremamente bien. El silencio abunda. Me dejaron hablando mucho solo, gracias a Lady Carolina y por ahí a Adriana que me puso a hablar. Alexa por ahí mandó aplausos. Eh, Nos queda una clase. Esa clase es el martes 29 de abril. En esa clase vamos a aprender a hacer una prueba que es de Zeus Consultorías, que se llama la prueba AMER. Vamos a aprender la prueba AMER y en el momento que ya tengamos la prueba AMER, yo les voy a compartir un Excel y les voy a compartir las preguntas por si algún día ustedes quieren hacer una entrevista diferente que le van a vivir. Sé que algunos aquí ya la han vivido, porque hace que las personas digan qué nota, esto fue diferente, gracias. Y detrás de todas esas respuestas está toda esa información que necesitamos a veces de que nos digan sus defectos, sus cualidades y todo ese tipo de cosas, pero sin hacerle la pregunta de cuáles son tus defectos, sino a través de un juego, a través de un juego de preguntas, las personas van jugando, nos van dando unas respuestas y esas respuestas nos van permitiendo conocer más a esa persona. 29 de abril terminaríamos ya este curso de atracción de talentos y espero, obviamente, Lady, muy bien. Yo me puse por allá de político a decir que iba a enseñarles algo de los indicadores, entonces voy a anotármelo aquí de una vez, tema de indicadores también. Ahora no crean que les voy a dar una clase completa de indicadores, pero sí vamos a hablar de indicadores de selección para que los tengamos presentes. Vamos a hacer la prueba AMER, hacemos el tema de indicadores. Si por ahí les hice alguna otra promesa o algo, me escriben para poderles cumplir. Y como les dije, si hay que hacer en algún momento una clase adicional, ya no, pues ya no es, ay, es que tiene que ser ese día, la dictaremos y si quieren estar, quedan invitados totalmente. Y recuerden que nos queda faltando también una de valoración de cargos para los que asistieron a la primera clase, para que asistan el 30 de abril a esa segunda clase, para que vean el tema de valoración de cargos, donde ya vamos a calcular todo el tema de los cargos y sus porcentajes. Sí, Lina, el tema de la matriz de cargos ya digamos que es un tema también que puedo mostrarles en la clase. Listo, a todas, no siendo más por el día de hoy, feliz noche, muchas gracias a todos. Adri, no quedó grabado. Se hizo una grabación de un pedacito por temas de redes sociales, pero no quedó grabada la clase de valoración de cargos.
No siendo más, nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche para todas. Chao, chao. Chao, gracias, Sergio. Chao, gracias.